Estárselo como competidores de su reino, de su imperio. Así de egoísta era el hombre. Mataba a los cristianos como matar moscas. Los quemaba, se los echaban los leones en el circo. Los ponía en estacas. Era un hombre cruel. Entonces, los creyentes, bajo su gobierno, sufrían mucho. Tenían hambre, no podían comprar, no podían vender. Ellos sí vivían en pruebas, ellos sí tenían aflicciones. Así que a ese tipo de gente les escribió el apóstol Pedro, que habían tenido que salir huyendo por sus vidas. ¿Ya tienen 1 de Pedro capítulo 1? Vamos a leer versículo, miren, para que tengamos el contexto, desde el versículo 1 hasta el 7. Primera de Pedro capítulo 1, del 1 al 7. Ahí nos va a decir a quién les escribió, y por qué y para qué les escribió. Y ahí está nuestro mensaje de esta mañana. Bien, vamos a leer. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta aquí, hermanos. ¿Ya notaron quién era su auditorio? Eran expatriados. Para que entendamos un poquito qué cosa es un expatriado. ¿Qué es un expatriado? ¿Qué es un expatriado? ¿Qué quiere decir el sufijo ex? Entonces, uno que no tiene patria, o sea, uno que vive fuera de su país. ¿Y por qué habían tenido que salir de su país? Y ahí se dan algunas regiones, Capadocia, Galacia, el Ponto, Asia. ¿Por qué tuvieron que salir de ahí? Porque fueron perseguidos hasta la muerte, afligidos, angustiados, hambriados, en el sentido de que no podían comprar comida. Y no solamente porque no tenían dinero, sino porque la gente de la sociedad les negaba. Más o menos como lo que más o menos están viviendo ahorita los inmigrantes de Estados Unidos, para que tengan una idea. Más o menos. Entremos ya en el mensaje, hermanos. De esta porción de la palabra y otras más, surge el mensaje que les quiero compartir hoy, que le he titulado, así se va a llamar el mensaje de hoy, la iglesia y sus pruebas. Así se llama, la iglesia y sus pruebas. No sé cuántos de ustedes oyeron en alguna ocasión que hace muchos años algunas iglesias cantaban: entre pruebas y entre luchas, la iglesia sigue caminando. Sí, hermana Neta, ¿verdad? Porque yo la conocí cuando ella empezó a asistir a una congregación. Entre pruebas, entre luchas, la iglesia sigue caminando. Y decía el canto: solo se detiene
para predicar. Ese canto pues ya no se conoce hoy porque pues, era cuando yo era joven, así que imaginen, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuando han tenido algún problema grave, de cual parece que no van a salir, se preguntan: Dios, ¿por qué has permitido que me pase esto a mí? ¿Cuántos han pensado así? O ya como creyentes: Señor, pero si yo te busco, yo voy a tu culto, yo voy a servirte, yo te sirvo, yo entrego mi diezmo y ofrenda, ¿cómo es posible que permitas que me pase esto? ¿Lo ha pensado? ¿O lo ha dicho? Apenas acabo de escuchar que alguien dijo, creyente por supuesto: yo no sé cuánto mejor me porto y no ando haciendo mal, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántos han pensado así? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo soy buena persona, si yo soy buen creyente, si yo cumplo de la mejor manera, ¿por qué tengo que pasar por esto? Ya sea que porque el esposo que no es creyente la golpeó, o porque se le engañó, o porque un vecino la insultó, o vecina, según sea el caso, la insultó, o porque de pronto ande de boca en boca. No, hombre, aquí en Catemaco ni se diga, ¿no? Lo que no es inventa y se afirma como si fuera una verdad. Es algo distintivo de nuestro pueblo. Digo, yo no soy catemaqueño, pero después de tantos años ya me siento catemaqueño. Hermanos, mi propuesta en un párrafo, ese es el corazón del mensaje: las pruebas y tribulaciones se dan en el propósito y con el propósito de Dios para desarrollar la fe de cada uno de sus hijos. Repito, ese es el sermón. Las pruebas y tribulaciones se dan en y con el propósito de Dios para desarrollar la fe en cada uno de sus hijos. En otras palabras, Dios tiene propósitos al permitirnos problemas difíciles en nuestras vidas. Dios no se goza en que suframos, hermanos. Dios se goza en que nos vaya bien. Su palabra dice, lo vimos proyectado el domingo pasado, que Él tiene propósitos de bien para nosotros, nunca de mal. Dios no se goza en nuestra pobreza. Estamos pobres por otras razones, no porque Dios nos mandó a ser pobres. Dios no se goza en nuestras lágrimas de dolor y de angustia, porque estas pueden ser resultados a veces de nuestra desobediencia, a veces de nuestra rebeldía, a veces de nuestra inconformidad y descontentamiento. Así que no confundir, hermanos, los dolores y las aflicciones que son consecuencia de nuestro pecado contra Dios, de nuestra desobediencia a su palabra, no confundir eso con las lágrimas que causa la angustia de una aflicción grande. Por ejemplo, la hermana nos compartió que de pronto a su hijo le apareció un cobro por 30,000 pesos. ¿Y de dónde? Si es un trabajador que vive al día. Es una aflicción. ¿Cómo? ¿Por qué Dios lo permitió si yo creo en el Señor? O la hermana muy bien pudo haber dicho: ¿cómo Dios permitió que esto le pase a mi hijo si yo le sirvo, si yo voy al culto, si yo soy fiel? Bueno, Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene sus razones a permitir dolores y quebrantos en nuestra vida. Por otra parte, las aflicciones y las crisis que enfrentamos cotidianamente son parte de esta vida y no se comparan con la gloria venidera. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Acabamos de leer que dice el apóstol Pedro a los hermanos que estaban sufriendo, que no tenían una patria, que eran extranjeros, que eran maltratados, que eran señalados, que eran perseguidos a muerte. ¿Cómo le dijo? Si es necesario que tengan que sufrir aflicciones. Se los leo. Dice, a ver, en lo cual, verso 6, os alegráis en el Señor Jesús,
aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cómo dice ahí? Si es necesario, ¿qué? Que tengas que sufrir diversas, dice, ¿lo notaron? Diversas pruebas. La bendita palabra de Dios, hermanos, nos ofrece respuestas a las preguntas que les presenté al principio. ¿Recuerdan? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cómo es que Dios permite que pase esto en mi vida? Y la palabra de Dios nos ofrece respuestas. Que esas respuestas que nos ofrece la palabra de Dios motiven nuestra fe, afirmen nuestra entrega a Dios y sustenten la esperanza que tenemos en Cristo. Que aunque tengamos que ser afligidos aquí, no se compara con la gloria venidera, hermanos. Cosas, dice la Biblia, que Dios ha preparado, que oídos de hombre no han oído, que ojos de hombre no han visto y que ni siquiera han subido al corazón. Es decir, que ni siquiera nos podemos imaginar. Y son esas cosas las que Dios le ha preparado a los que le aman. Porque, hermanos, es en el dolor, es en la aflicción donde vamos a mostrar un corazón que ama a Dios. Es allí en malos tiempos donde la fe se va a fortalecer creyendo en lo que Dios le ha dicho. Y ya Dios nos ha dicho muchas cosas hoy. Leímos al principio el Salmo 46, ¿se acuerdan? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1, lo leímos. Dios dice que Él es nuestro amparo, Dios dice que es nuestra fortaleza y Dios dice que es nuestro pronto auxilio. Gloria al Señor, hermanos. No estamos solos. Dios no nos toma el pelo a nadie de los creyentes, sus hijos. No nos engañen. Dijo el Señor Jesucristo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también, ¿qué dijo? También Él dijo, confíen. Un sinónimo de confiar. Crean. Crean. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Que Él ha vencido. En el mundo tendrá esa aflicción, mas confía, yo he vencido. Estamos apoyados en el vencedor. Estamos apoyados en el que triunfó sobre la muerte. Triunfó sobre la sepultura y la piedra que la tapaba. Pero sobre todo, derrotó a Satanás. Entonces, amados hermanos, vamos viendo en este sencillo mensaje que estoy compartiendo que Dios tiene propósitos. Y usted va a decir, pastor, ¿cuáles son esos propósitos? Mire, en Deuteronomio, que ya leímos también, hay respuesta. ¿Por qué razón Dios llevó al sufrimiento a Israel durante 40 años en el desierto? Y mientras van pensando la respuesta, ¿sí me entendieron o sí me expliqué con la pregunta? ¿Por qué razón Dios llevó al sufrimiento a su pueblo que había sacado de la esclavitud, que le había ofrecido la tierra que fluía leche y miel? Sin embargo, los llevó a estar vagando 40 años en el desierto. Y les decía que mientras piensan en la respuesta, yo no sé cuántos de nosotros vamos allá a romper y decimos, ay, no tengo que ponerme. ¿Sí han dicho eso? O ahí donde usted guarda su ropa, ahí, ya no tengo que ponerme, ¿verdad? Y el ¿cómo se llama? El closet está pero apretujado de tanto gacho con ropa ahí, y usted no tiene que ponerse. Ya no tengo calzado que ponerme, y levanta uno, y levanta otro, y levanta otro, y no, no, y luego si es damita se lo pone con el vestido de la falda, no le combina, ¿no? Y empieza. ¿Y saben qué? Israel trajo la misma ropa 40 años. Y las mismas sandalias 40 años. Ahora sí, volviendo con la pregunta, ¿por qué Dios nos llevó al sufrimiento? A donde no había comida, a donde no había agua. Y se dieron el lujo
de comer pan del cielo. Se dieron el lujo de comer platillos que cuestan carísimos hoy día en restaurantes finos. Platillo de codorní, vaya y pregunta cuánto cuesta en un restaurante de 5 estrellas. Se va a ir la espalda. Los que deben el salario mínimo no les va a alcanzar. Nada más una pechuga ahí de pollo metida ahí con un pedazo de queso y la llaman pomposamente, ¿cómo le llaman? Los que saben de cocina ya. Y ese es un pedazo de pollo. En Deuteronomio nos da la respuesta porque Dios llevó al pueblo para probar su corazón. Ese es el propósito de Dios, cuando permite que suframos. Nuestro corazón le cree o no le cree. ¿Lo ama o no lo ama? No está probando si somos sus hijos o no somos sus hijos. No está probando si lo adoramos o no lo adoramos. No está probando si creemos mucho o creemos poquito. Está probando nuestro corazón. Si creemos lo que Él dice o no lo creemos. Por eso Dios permite las diversas pruebas, dijo el apóstol Pedro. En el caso de ellos, persecución, hambre, angustia, tener que esconderse. En el caso nuestro, que ya la canasta básica nos subió el doble, que ya nos subieron el recibo de la luz eléctrica, que ya nos subieron la luz del agua, que no nos hicieron el descuento. No sé cuántos de ustedes adultos mayores fueron con sus documentos allá a la oficina del agua potable porque tenían anuncios que iban a dar descuento y usted lleva sus documentos y salen que a la mera hora no hay descuento. Y usted se siente engañado. Dios, ¿por qué permite que me engañaron? O cuántos de ustedes, hermanos, y nosotros mismos, por supuesto, como pastores, nos han pisoteado nuestro derecho. Ahí en el trabajo el patrón nos dice, haz este trabajo y nosotros lo hacemos, y de pronto nos dice, está mal hecho. Y usted dice, pero ya lo revisé, todo está bien, pero él dice que está mal hecho. Y usted se siente angustiado, afligido, desesperado, decepcionado y con la gana de decir, ahí nos vemos. Pero luego lo piensa bien, no puedo renunciar porque no sé si me voy explicando. O ustedes que son doctores se esfuerzan y oraron a Dios y le pidieron que Dios levante al enfermo, pero la noche en que el paciente muere, ¿cómo se sienten? Ustedes que son maestros, que se esfuerzan en preparar sus clases y se esfuerzan en explicarle al alumno, y el alumno no aprende, pero ni la O por lo redondo. Porque de veras con pena y sin afán de ofender, hoy nos encontramos a muchachos de preparatoria que no saben leer. No sabe para qué sirve una coma, no sabe para qué sirve un punto, no sabe para qué sirve un signo, no sabe leer. Esta es la nueva escuela. Y luego con la orden federal que ya no tienen que presentar exámenes de admisión a la universidad. ¿Sí saben eso? Imaginen qué profesionista vamos a tener unos años más. Amados, Dios permite nuestras decepciones, y ya expliqué cuáles, esos momentos de dolor inesperados, esos momentos de crítica que no esperaríamos, que alguien que dice amarnos nos los tira en cara, esos señalamientos, o esos ninguneos de los que a veces somos hechos, ¿no? Como blanco. ¿Por qué Dios lo permite? Dios está probando tu corazón. ¿Le crees a Él? ¿Confías en lo que Él te ha dicho? Y en esta mañana, hermanos, yo me voy a ir con gozo a este lugar porque Dios me ha dicho que es mi pronto auxilio. Dios me ha dicho que es mi amparo. Dios me ha dicho que es mi fortaleza. Oiga, así truene la balacera en Catemaco, Dios ha dicho que Él es mi amparo. Dios ha dicho que Él es mi fortaleza, pero eso no significa que usted vaya a andar a medianoche ahí en la calle, porque
El que busca. ¿Verdad? Sí, porque luego, no, pues el pastor dice que estamos seguros, no, pues no importa. No, espérese. Pecar contra Dios hay consecuencias. Y la razón por la cual Dios llevó al desierto a esta gente fue una consecuencia de su desobediencia de ellos. Él no quería castigarlos y afligirlos. Él quería que aprendieran quién es Él. Él quería que tuvieran respeto por Él y su palabra. Él quería perfeccionar sus corazones y sus pensamientos de tal manera que todo el pueblo de Israel dijera: Jehová es nuestro Dios. A mí me preocupa mucho cuando suena el teléfono y se le van corriendo a contestarle. Dios no le va a hablar por el teléfono. Usted vino al culto, vino a contestar llamadas. Lo digo con respeto, hermano. Si usted se ofende, no le voy a pedir perdón. Le estoy diciendo una realidad. No me preocupa que los niños lloren. No me preocupa que los niños anden para allí y para acá. Me preocupa cuando el adulto lo saca y lo empieza a arrullar, porque usted no le está enseñando al niño que a Dios se le respeta. Usted está enseñando al niño que lo puede arreglar con llanto. ¿Y cuántos niños nos manejan nomás llorando? Yo no estoy regañando, estoy diciendo: Dios permite todos este tipo de dolores y sufrimientos para que crezcamos en nuestra fe. ¿Por qué Dios quiere hacernos crecer en la fe, hermanos? Porque Dios quiere que seamos creyentes estables, firmes. Dios quiere que seamos creyentes constantes. No solamente cuando estemos afligidos corramos: Dios, ayúdame, porque a veces así somos los cristianos. Nos vemos con el agua al cuello y entonces corremos a buscar a Dios. Algunos. Otros dicen: no, Dios, no tiene caso que yo siga. ¿Para qué voy a seguir? Mira cómo estoy. Oh, hermanos, Dios está probando qué hay en el corazón, qué hay en tu pensamiento delante de su presencia. Ahora, cuando Dios permite esos dolores y esos quebrantos, no solamente prueba nuestro corazón, fíjense bien, no solamente es para probar nuestro espíritu, no solamente es para probar nuestros pensamientos. ¿Saben también por qué en segundo lugar Dios permite los dolores y quebrantos, hermanos? Porque Dios quiere que veamos su gloria. Dios quiere que veamos su poder. Dios quiere que veamos su autoridad. Oímos en esta mañana en los testimonios, por eso siempre doy espacio para los testimonios, para que todos nos motivemos. Oímos cómo Dios es nuestro cuidador. Vimos en el testimonio del hermano cómo Dios inclinó el corazón de una persona que no es creyente para que él estuviera tranquilo y ya no estuviera preocupado por el paquete perdido. Dios inclinando el corazón hacia donde Él quiere. Dios es soberano. Dios hace lo imposible posible, hermanos. Dios abre puertas que están cerradas. Dios hace caminos donde no hay. Y otra vez ilustrémonos en la vivencia de la nación de Israel. Cuando esto está en Éxodo capítulo 12 en adelante, Éxodo 12, 13, por ahí los que van leyendo. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan que empezaron a caminar? Jijiji, jajaja, jejeje, felices y contentos. Pero pronto oyeron que Faraón los venía persiguiendo con su ejército y se angustiaron y se empezaron a comer las uñas. Eso se lo estoy poniendo yo, ¿no? Porque por un lado el Farallón, la montaña, por el otro lado el acantilado, enfrente el mar y atrás Faraón y su ejército. Y empieza Moisés a orar: oh Señor, líbranos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué haces ahí? Levántate y marcha, levántate y camina. Y Dios le dijo que iba a abrir el mar. Y el mar se abrió, hermanos. No por la vara de Moisés. Ojo con eso, no fue la vara, fue la mano de Dios. Otro ejemplo, cuando las plagas
ustedes que Dios le dijo a Moisés que cuando fuera allá con Faraón echara su vara? Y se acuerda que vio él como la vara se convirtió en una serpiente. Y cuando fue ante Faraón, también el Faraón dijo: eso es lo de menos, a ver, es de mis magos. Y se acuerdan que ordenó que sus magos echaran sus varas y también se hicieron serpientes. Pero ¿cuál fue la diferencia? La serpiente de Moisés, que era una vara, pero por la autoridad de Dios se convierte en serpiente y devuelve las otras serpientes. Y así sucesivamente con otros detalles. Pero de pronto por ahí viene una plaga donde los magos del faraón ya no pudieron hacer nada. Y ellos, los magos, dijeron: este es dedo de Dios. ¿Sí lo leyeron? Esto es dedo de Dios. Hermanos, el dedo de Dios se encarga de protegernos. El dedo de Dios se encarga de guiarnos. Y el dedo de Dios nos señala hacia dónde debemos de caminar. Porque Él es nuestro pronto auxilio. Porque Él es nuestro amparo. Porque Él es nuestra fortaleza. Y hoy lo podemos recordar con la mesa servida, la copa servida, el pan roto en pedazos, haciéndonos recordar al Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Él quiere perfeccionar nuestra fe y usa las pruebas, y usa las aflicciones, y usa los dolores para mostrarnos su gloria, hermanos, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su dirección, para mostrarnos su señorío, que Él es capaz de hacer caminos donde no hay, que es capaz de sacar agua de la piedra, literalmente, que Él es capaz de llover el pan del cielo. Y usted dice: eso es imposible. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Para Dios todo es posible, hermanos. Por eso permite las pruebas, por eso permite las aflicciones. Examinar nuestro corazón, ¿le creemos o no? Y en segundo lugar, para mostrarnos su gloria, mostrarnos su señorío, mostrarnos su autoridad sobre el clima, como ya oímos en el testimonio. Y por último, hermanos, Dios permite los dolores y los quebrantos para examinar nuestro corazón. ¿Hay fe o no hay fe? ¿Se le respeta o no se le respeta? ¿Se le cree o no se le cree? Segundo lugar, para mostrarnos su gloria y su poder. En último lugar, para afinar nuestra fe. ¿Qué significa la palabra afinar? ¿Qué es afinar? Vamos a ilustrarlo con la guitarra. ¿Qué hace el instrumentista? Muy seguido, por cierto, que ya se volvió un hábito. ¿Qué hace el instrumentista? ¿Sí han notado lo que hace el hermano? Agarra la guitarra y de pronto vemos que mueve ahí algo. ¿Qué está haciendo? Está afinando. ¿Qué significa eso? Que está poniéndola en armonía, en tono, dicen algunos, ¿verdad? En tono. En otras palabras, Dios quiere que nuestra fe esté en armonía con Él. Y por eso Dios tiene que hacer unos ajustes en nuestras vidas. Porque al final somos sus hijos. Finalmente somos sus hijos. Y ya leímos que Él disciplina a su hijo como un padre. ¿Lo recuerdan? Entonces, amados hermanos, cuando sintamos el dolor, no esté quejando. No esté diciendo: ay Dios, porque gócese. Miren lo que dice el pastor Santiago. Dije que voy concluyendo. Santiago está unas páginas ahí atrásito de ustedes, hacia su izquierda. Santiago capítulo 1. Precisamente Santiago termina y empieza primera de Pedro, ¿verdad? Santiago capítulo 1. Miren lo que dice el pastor. Es un pastor el que escribe. Hermanos míos, ¿qué dice? Tengan por sumo gozo cuando se halle de, ¿qué dice? ¿Se acuerdan las palabritas? Diversas. Porque va a haber las de a peso, va a haber las de a 5 centavos, va a haber las diversas pruebas, chicas y grandes.
que afligen mucho y que afligen poco. Porque, ¿verdad que hay sufrimiento a sufrimiento? Diversas pruebas. ¿Qué dice el consejo? Gócense. Gócense, hermanos. Gócense. ¿Y saben por qué dice que debemos de gozarnos? Porque la prueba va a producir paciencia. Es decir, va a hacernos más fuertes, más sólidos. Vayamos otra vez a Pedro, a nuestro pasaje. Vamos terminando. Dice el apóstol Pedro a los hermanos que están sufriendo: aunque tengan que ser afligidos en diversas pruebas, dice el 7, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Nuestra fe. Y dice Pedro que esta fe es mucho más preciosa que cosa, hermano. Tanto que nos gusta el dinerito, ¿verdad? Y nos viene, y que la casita tenga clima, y que la casita tenga que sea una alberca, y que el carrito, después de ser 80, que sea 90, y después de 90 que sea 2000, y después que sea 2025. Tanto que nos gusta eso, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Eso se echa a perder. Miren, nos vamos a morir, la buena casa, ¿a quién se la vamos a hacer? A mis hijos. Qué bueno. También sus hijos se van a morir. Digo, no estoy siendo cruel, es una realidad de la vida. Y luego, ahora yo no estoy diciendo que no hagan casa, no me voy a ir por el otro lado. Sino que tanto que nos esforzamos por almacenar, tanto que nos esforzamos por tener y disfrutar, cuando lo que Dios nos ha dado es mucho más valioso que lo que nosotros pensamos que vale mucho. Porque miren, dice aquí que la fe es más valiosa que ¿qué? Que el oro. Más valioso. ¿Saben qué? Les dije que la casa se va a caer, el dinero se va a acabar, la alberca se va a secar, ya viene el tiempo de que no va a haber agua. Tiene límites, pues. Pero ¿saben? La fe de Dios no tiene límite. La fe de Dios no tiene límite. Por eso aquí se dice que es más valiosa que el oro, porque el oro es el metal más precioso que se había descubierto antes. Pero la fe vale más que eso, dice. Mucho más valiosa que eso. Y Dios quiere que esa fe que Él nos dio, que es más valiosa que el oro, mucho más, dice, que sea esa fe encontrada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo quién? Cuando Jesús se manifieste. Con eso terminamos. ¿Qué tanto trabaja usted en su fe? ¿Qué tanto permite usted que Dios trabaje en su fe? ¿Y qué tanto está dispuesto usted? ¿Qué tanto su corazón está dispuesto a saber confiar en Dios, aun cuando no haya nada? Hay mucho más que decir, pero ya quiero cerrar. Dios tiene propósitos de bien para nosotros, hermanos, para sus hijos. Dios quiere pulirnos, quiere hacernos mejores. Dios quiere hacernos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Dios quiere hacernos mejor iglesia Betania, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios usa esos momentos difíciles para mejorarnos. Dios usa esas aflicciones para probar nuestro corazón, para mostrar su gloria, su poder y su autoridad, para que nosotros lo veamos. Pero Dios quiere, amados hermanos, pulir nuestra fe, que ya de por sí es valiosa, pero quiere hacerla honorable, quiere hacerla gloriosa, quiere hacerla digna, hermanos. Porque recuerden que la fe es regalo de Dios, no es de nosotros. Y Dios la puso en nuestro corazón. Y Dios nos tomó a nosotros para poner esa fe, para que lo honremos y lo glorifiquemos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias por motivarnos.
Y quizás no he dicho todo lo que debería de haber dicho, pero confío que el Espíritu Santo lo va a perfeccionar en el corazón que lo quiso recibir como mensaje tuyo para ese corazón. Gracias, Dios, por las pruebas. Gracias, Dios, por las aflicciones. Gracias por las enfermedades. Gracias por los dolores, por los quebrantos. Gracias por las aflicciones difíciles de la vida. Tú eres nuestro ayudador. Eres nuestro amparo. Eres nuestra fortaleza. Eres el Dios todopoderoso que ha dicho que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papá. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos inmediatamente